Este jueves, en pocas horas más, la Corte Internacional de La Haya va a entregar su veredicto sobre el río Silala, el diferente entre Chile y Bolivia. Analizamos la previa con la abogada internacionalista Paz Zárate. ¿Cómo estás, Paz? Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Álvaro. ¿Qué esperar de lo que ya sabemos? Sabemos que empieza a las 11 de la mañana. 2 horas debería durar, ¿no? Sí, eso yo creo que da una idea de que no es un fallo tan corto ni tan simple. Y en realidad eso tiene que ver con el tipo de pregunta que se le ha hecho a la Corte. No es una pregunta que da lugar a una respuesta binaria como fue en el caso anterior, Chile-Bolivia, si hay o no hay una obligación de negociar. Eso era más o menos sencillo de responder y varios puntos a analizar. En este caso, la pregunta es cómo se utiliza de manera equitativa un recurso que es compartido entre dos países. Y responder eso y desarrollar eso no es tan claro que haya un ganador y un perdedor. Sobre todo además que tenemos una demanda y una contrademanda. Creo que va a ser una respuesta con matices. Ahora, se ha dicho mucho que los argumentos chilenos están con base científica, digamos que hay una potencia que tiene que ver con los datos de evidencia científica que respaldaron la argumentación, no así los de Bolivia. Eso han tenido nuestras autoridades cautelosas pero tranquilas. ¿Es para estar en ese estado? Yo creo que hay un punto que sí nos tiene que dejar tranquilos, que es que la circunstancia de que se trata de un río internacional fue aceptada por Bolivia incluso 2 años antes del alegato. Y la otra circunstancia que salió en la audiencia es que uno de los expertos de Bolivia reconoció que todo el agua fluye naturalmente a Chile con o sin acequias, con o sin canales. Eso es importante. Pero en cuanto a la evidencia científica, la verdad es que hay una gran divergencia, porque Chile dice que en base a sus expertos ingleses, que solo el flujo se mejora en 1% con esos canales, y Bolivia dice que hasta un 30%. Es muy sustancial la diferencia para hacer evidencia científica, no está tan cercana. Entonces creo que ahí la Corte en esa diferencia va a tener que hincar el diente, seguramente ya lo hizo en su deliberación, y mañana veremos un fallo que considera la evidencia científica, pero también cómo las alegaciones de Bolivia han cambiado en el tiempo, las de Chile no. Sí. Ahora, muchos recuerdan no solamente el fallo anterior respecto a lo de Bolivia, sino que el fallo con Perú, donde la Corte le dio la razón en muchos sentidos a Perú, también en algo a Chile, pero algunos recuerdan que hubo algo de creatividad en el fallo y es lo que se teme, ¿no? Que haya aspectos novedosos, no esperados, sorprendentes. ¿Podemos prever algo así? Es lo que la gente llama el fallo salomónico. Claro. Bueno, es lo que te decía, que en realidad el tipo de pregunta puede dar lugar a, no te diría tanto a la creatividad, sino que el derecho ambiental en general, que este es un caso de derecho ambiental, da lugar más bien a los matices. Ahora, en el caso Perú-Chile, Chile tuvo una victoria parcial. Creo que una cosa importante a recordar cuando pensamos en los otros casos es el tipo de pregunta que se hacía. Y en el caso de Chile-Perú, el canciller Moreno en su momento tuvo la hidalguía de reconocer que los documentos del año 50 y alrededores no eran enteramente claros, nos favorecían, pero era una etapa en que el derecho no se había cristalizado, no se había consolidado. Y que ese es el elemento central en que no tuvimos todo lo que queríamos. Ahora, son 15 años de litigios con nuestros 2 vecinos del norte. Y uno tiene que pensar, mañana es también un momento de balance, si estos 15 años, esta época de litigios, ha valido la pena en sus costos materiales y en otros. Y yo creo que hay que pensarlo muy bien, porque antes de eso tuvimos, por ejemplo, la controversia de Laguna del Desierto, donde la gente no tuvo acceso a una audiencia, no conoció quiénes eran los árbitros, no tiene acceso a los documentos y quedó todo, se sembró una sombra de sospecha. Y aquí, aunque no todo nos ha favorecido, la publicidad y la transparencia es un elemento muy importante. Nos quedan aún 2 controversias importantes con Argentina. Tal vez es tiempo de pensar cómo las vamos a solucionar. Sí, ahora, esas no están en vías de llegar a La Haya aún, ¿no? No, pero podrían llegar. Podrían llegar a este tribunal o a alguno parecido. Creo que, bueno, este se ha consolidado internacionalmente como uno que es muy demandado y que da garantías respecto a su tramitación, a quienes son los jueces, de imparcialidad y de seriedad en general respecto a sus decisiones. Así que, bueno, a esperar con tranquilidad lo que yo creo que será, por ser materia ambiental, un fallo con matices. Sí, desde las 11 de la mañana en todas nuestras plataformas, tú vas a estar ahí también, Paz, así, revisando los detalles de este fallo de la Corte de La Haya. Muchísimas gracias, Paz. Hasta la próxima, Álvaro. Buenas noches. Hacemos una pausa, ya regresamos con más Tele 13 Noche, no se vayan.